En este video hablaré acerca de soluciones y cómo calcular su concentración. Una solución es la mezcla homogénea donde uno o más solutos se disuelven en un solvente. Un buen ejemplo de solución es el agua de los ríos, que contiene disueltos solutos como las sales minerales, sulfato de sodio y carbonato de calcio, gases como el oxígeno y el CO2, entre otras sustancias. En el siguiente ejemplo tenemos una solución salina. Está formada por el soluto cloro de sodio y como solvente el agua. La solubilidad de una sustancia está definida por la naturaleza del soluto, pudiendo ser iónico, polar o no polar, igualmente de la naturaleza del solvente. El concepto de solubilidad se define como los gramos de soluto que se pueden disolver en 100 mililitros de agua. La solubilidad de cloro de sodio son 30 gramos en 100 mililitros de agua. En términos relativos, una solución puede ser diluida, concentrada, saturada y sobresaturada, dependiendo de la cantidad de soluto disuelto. Por ejemplo, una solución diluida es la que contiene muy poco soluto. Una solución concentrada es la que contiene una cantidad considerable de soluto. Una solución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto disuelto y la sobresaturada es la solución con una cantidad excedida de soluto. Una vez que conocemos la solubilidad de una sustancia, es fácil preparar soluciones en términos relativos. Por ejemplo, el sulfato de cobre 2 tiene una solubilidad de 21 gramos por 100 mililitros. Es decir, si ponemos una cantidad pequeña de soluto, digamos 1 gramo, estamos hablando de una solución diluida. Si queremos preparar una solución concentrada, tendremos que agregar sulfato de cobre en el orden de los 15 a 20 gramos. Si queremos llegar al punto máximo, es decir, a la solución saturada, sabemos que el dato es 21 gramos de sulfato de cobre por cada 100 mililitros de agua. Y para alcanzar una sobresaturación, basta agregar una cantidad mayor a la solubilidad, es decir, una cantidad mayor a 21 gramos de soluto. En la práctica, así es como veríamos la solución diluida, concentrada y saturada de sulfato de cobre. Dilución es el proceso mediante el cual nosotros pasamos de una solución de mayor concentración a una solución de menor concentración mediante la adición de agua. Generalmente sabemos la concentración final C2 y volumen final B2 a la que queremos llegar. Partiendo de una concentración inicial, calculamos el volumen de la alícuota. Es decir, pasamos de una condición inicial de la solución concentrada a una condición final, la solución diluida. Para ello, utilizamos la ecuación B1C1 igual a B2C2, donde igualamos los moles. Y despejamos el volumen B1 inicial de la alícuota. Para ilustrar esta ecuación usaremos el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos una solución de sulfato de cobre al 20%, concentración inicial, y de esa solución transferimos una alícuota o una porción de 10 mililitros, volumen inicial, a un segundo matraz de 250. ¿Cuál será la nueva concentración? Aplicando la fórmula, despejamos la concentración final C2 y sustituimos donde concentración final es igual al volumen inicial 10 mililitros por la concentración inicial 20% entre el volumen final 250, lo que nos da una nueva solución al 0.8%. Si revisamos las reglas generales de solubilidad para los compuestos inorgánicos, tenemos aquellos que son solubles, por ejemplo los que están formados por litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y amonio, los nitratos, los bicarbonatos, los cloratos, los halogenuros y los sulfatos, a excepción de algunos compuestos. O aquellos compuestos insolubles, como los carbonatos, fosfatos, cromatos, sulfuros e hidróxidos, a excepción de aquellos formados por iones metálicos alcalinos y amonio. Decimos que cuando relacionamos la cantidad de soluto disuelto entre el volumen total de la solución, vamos a encontrar 7 formas de expresar esa concentración. Y estas son por ciento, partes por millón, molaridad, formalidad, normalidad, fracción molar y molalidad. Cuando expresamos concentración nos interesa la relación soluto-solución. Soluto expresado en masa-volumen o solución expresado en masa y volumen, dependiendo de la fórmula que lo defina. Las 4 formas comunes de expresar la concentración son por ciento, partes por millón, molaridad y normalidad. En las dos primeras no es importante conocer la naturaleza de la sustancia, pero en molaridad y normalidad necesitamos saber la fórmula química para calcular el peso molecular o el peso equivalente
de la sustancia. A continuación veremos ejemplos de cada una de ellas. En concentración porcentual tenemos gramos de soluto entre mililitros de solución por 100. En este ejemplo tenemos 10 gramos en 250 mililitros por 100 nos da una solución al 4%. Si queremos usar concentración en partes por millón, ahora expresamos el soluto en miligramos. Miligramos de soluto entre litros de solución y eso nos da para el ejemplo 0.005 gramos, que son 5 miligramos, dividido entre 0.5 litros, una solución al 10 ppm o 10 partes por millón. Si queremos molaridad, tenemos que relacionar los gramos de solutos entre su peso molecular para calcular los moles y dividirlos entre los litros de solución. En este ejemplo, donde se prepara una solución de hidróxido de sodio con 0.75 gramos de soluto y afuerados a 100 mililitros, aplicando en la fórmula tenemos 0.75 gramos entre 40 gramos mol dividido entre 0.1 litro de solución, lo que nos da una solución 0.187 molar. En normalidad, esta concentración está definida por el número de equivalentes de soluto sobre litros de solución. Peso equivalente es igual al peso molecular dividido entre un factor, un número llamado parámetro de carga definido por el símbolo gato o teta. En este ejemplo tenemos el ácido fosfórico 2 gramos en 50 mililitros y vemos que en la fórmula sustituimos el número 3 que equivale al número de protones liberados y como resultado una normalidad de 1.22. En la siguiente tabla vemos 5 escenarios diferentes para ver cómo se calcula teta. En el caso de las sustancias en estado elemental o los elementos, decimos que el peso equivalente se calcula dividiendo sobre su valencia. En el caso número 2 tenemos que los hidróxidos dependen del número de OHs liberados. Es decir, el peso equivalente se calcula dividiendo el peso molecular entre el número de OHs. 3 para el hidróxido de aluminio, 1 para el hidróxido de sodio y 2 para el hidróxido de calcio. En el escenario número 3 tenemos a los ácidos y decimos que teta o parámetro de carga queda definido por el número de H's, es decir, número de protones liberados en la disociación. En el caso del ácido clorhídrico es 1, fosfórico 3 y sulfúrico 2. El siguiente escenario, ejemplo, es de sales y óxidos, donde tenemos una fórmula general AXY. Se dice que si X y Y, que equivalen a cargas de cationes aniones, son iguales, entonces teta es la carga del catión. Pero si X y Y son distintos, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar X y Y, es decir, la carga del catión por la carga del anión. Y por último tenemos las reacciones redox, donde teta depende del número de electrones transferidos en una reacción redox. Aquí vemos cómo determinamos teta en diferentes sustancias. Por ejemplo, el cloruro de potasio, potasio carga más 1, cloro menos 1, que son iguales, teta es igual a 1. El ácido sulfúrico diprótico con 2 H's, teta es igual a 2. En el caso de un hidróxido como hidróxido férrico, el número de hidroxilos es igual a 3, teta es igual a 3. En el sulfato de calcio tenemos carga más 2 del calcio y menos 2 de sulfato, entonces la carga es igual a 2, teta igual a 2. En el caso de la reducción de sulfato ferroso de más 2 a 0, la reducción es transferencia o ganancia de 2 electrones, teta es igual a 2. Y en el caso del hidróxido de sodio, que tiene 1H, teta es igual a 1. Espero que este video sea de utilidad para ti. Saludos.